hay orígenes que simplemente valen la pena ser recordados. El Cantón El Empalme es una entidad territorial subnacional ecuatoriana de la provincia del Guayas. Se ubica en la región Costa. Su cabecera cantonal es la parroquia Velasco Ibarra, lugar donde se agrupa gran parte de su población total. Primeramente quiero referirme al origen del empalme, que por los años 1930-40 era un pequeño territorio, montañas que correspondían a la zona de Peripa y que pertenecíamos como tal territorio al cantón Balsara. Por lo tanto, sus inicios, su origen, se estableció a través de muchos agricultores que se dedicaban a la producción de la balsa, la caña, la madera en sí, para las construcciones que eran llevadas a Guayaquil a través del río Daule en aquel entonces. En 1952, las dos carreteras se empalmaron formando un cruce de vías hacia los 4 puntos cardinales. Entonces, los pobladores se reunieron para darle un nombre al recinto. Unos proponían la unión, otros el encuentro. Fue un señor Estrada, profesor del Vicente Rocafuerte, quien dijo que sea el empalme, porque aquí empalmaban las dos carreteras. Cuenta Segundo Mena, historiador de la localidad. Para la fundación del empalme tenemos que hablar de sus primeros habitantes que llegaron acá. Recuerdo mucho, de acuerdo a la historia, estado del señor del Valle, ¿sí? Que inclusive es abuelito de la familia Zambrano del Valle. Él era un oriundo de Chone, que llegó por los años 1930. Era un hombre que trabajaba en la montaña. Él es uno de los personajes muy importantes en la fundación del empalme. Ni que hablar de los ciudadanos que llegaron de Saquicilí y del cantón La Tacunga, ¿verdad? Don Segundo Mena, don Sabino Mena, don Antonio Cueva, don Gonzalo Proaño Maldonado, que era oriundo de nuestra capital de la República y que por su función de ser miembro de la policía también estuvo por acá como uno de los fundadores. Por lo tanto, esos son los personajes que siempre, como ciudadanos del empalme y como parte de la historia, los recordamos. ¿Y por qué los recordamos? Porque ellos fueron fundadores, fueron los primeros habitantes y posteriormente fueron gestores de la cantonización del empalme. Poco a poco el empalme fue creciendo gracias a sus habitantes. Desde el primer comité de procantonización en 1968, su primer desfile cívico en 1972, el primer transporte pasajero en 1963, la inauguración del monumento al León, su primer centro comercial. Después de la alcaldía de Mario Sabando, presentó al pueblo la Nueva Gabarra, en donde se traficó los productos desde la Manga de Cura hasta la parroquia Guayas. También se construyó iglesias, mercados y parques. El empalme anteriormente lo conocemos como Obelisco y ese es el lugar donde es la distribución de las 4 vías que empalma nuestro cantón. Entonces, en el gobierno o en la alcaldía del señor Washington Alaba Sabando, pues decidió en honor a quien le dio la cantonización, que fue el presidente Velasco Ibarra en aquel entonces, se ubicó el monumento en honor a Velasco Ibarra. Por ese motivo es que está ese monumento, en honor a nuestro presidente que nos dio la cantonización. Hace ya algunos años, en el empalme, cuando apenas estaba siendo cooperativa, un grupo de ciudadanos en este sector decidieron tomarse los terrenos que, como en ese tiempo y ahora, pertenecían al señor ingeniero Aujín.
Entonces, por necesidad de tener en dónde vivir, y etcétera, se constituyó en este sector la cooperativa 2 de Mayo. En razón de que había el espacio físico necesario y porque había que utilizar un espacio mucho más grande en razón del municipio, ahora le llamamos municipio viejo, que tendrá unos 20 por 25 quizás. Entonces, por el mismo hecho de que la población iba aumentando, se necesitaba un espacio físico más grande y esa es la razón de que, habiendo el espacio físico aquí, entonces ahora está sentado aquí. El cantón limita al norte y al oeste con Manabí, al sur con Balsar Guayas y al este con Los Ríos. Cuenta con 90.000 habitantes. El Empalme está a 167 kilómetros de Guayaquil. Tiene 3.854 kilómetros de extensión en su territorio y se encuentra la represa Daule Peripa. Sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Fátima se celebran el 7 y el 8 de septiembre. Las fiestas patronales, que son el 8 de septiembre dedicado a la Virgen María y a nuestra Virgen de Fátima, precisamente hoy día estamos 7 de septiembre, estamos vísperas de las fiestas patronales. De acuerdo a la historia, y como profesor de esta asignatura, cuando los españoles llegaron a los pueblos hispanoamericanos, a los pueblos de América, lo primero que hicieron fue traer la religión católica, ¿verdad? Trajeron la religión católica y lo primero que hicieron fue diversificar la religión y construir las iglesias católicas. Y cada pueblo que iban fundando, construir la iglesia y dedicar un patrono o un santo. Por eso cuando fundan Quito, el 6 de diciembre de 1534, le llaman el patrono San Francisco de Quito. Cuando fundan Guayaquil, un año después, Santiago de Guayaquil. Y cuando se funda el Empalme, cuando los primeros pobladores crearon este pequeño poblado, supieron que tenían que perenizar a la Virgen María, en este caso a la Virgen de Fátima. Por eso son fiestas ancestrales que trajeron los españoles y que a cada pueblo le asignaban un patrono. En este caso a nuestra matrona, en Nuestra Señora de Fátima. Por eso es que nace con nosotros esta religión católica y nuestra matrona y las fiestas patronales de nuestro cantón. El cantón de Empalme tiene 2 parroquias rurales y una parroquia urbana. Pues las parroquias rurales es la parroquia Guayas y la parroquia Rosario. Y la parroquia urbana sería la que denominamos como parroquia de la ciudad. Más importante es, ¿qué es lo que hace diferente al Empalme? En primer lugar es su gente, una gente maravillosa, una gente trabajadora y 100% campesina. Que déjame decirte que el Empalme es uno de los cantones totalmente agrícola, su economía parte de ello y es por ende que todo el desarrollo económico parte de la agricultura en nuestro cantón del Empalme. Además de eso, lo hace diferente a los otros cantones porque el Empalme empalma 4 vías. Netamente el Empalme es un acceso o la puerta a las economías de la provincia de Los Ríos, de la provincia de Manabí y lo que es netamente Guayaquil, que es la metrópoli de nuestro país, la perla del Pacífico. Otra cosa que hace importante al Empalme son su gastronomía. El Empalme es la cuna de la gastronomía, donde quiera que tú vas encuentras a la hora que sea la buena alimentación como el arroz con menestra y carne asada. Ese es uno de los platos típicos de nuestro cantón del Empalme y sus ricos sorbetes. Así que el Empalme es un lugar increíble y maravilloso.
como todos decimos, un empalme de gran importancia para el país y la patria. Y es así como el doctor José María Velasco Ibarra, presidente de la República de aquel entonces, en el año 1971, el 23 de junio, decretó el cantón El Empalme. Cada alcalde que ha pasado por este mandato ha dejado una huella imborrable en la historia del Empalme. Su producción agrícola, ganadera, gastronómica y turística hace un El Empalme rico en producción con su gente amable y bondadosa.